Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Arialeix Pérez, Dark, Kakashi Fanfic, Slow Albert, C700, La Flojera It, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 7. Hermanos. La conciencia regresó lentamente, como vadeando a través de una espesa niebla. León se dio cuenta por primera vez del dolor. Un latido sordo y persistente en el torso y el hombro. Luego vino la sensación de tela áspera debajo de las yemas de los dedos, el olor a hierbas medicinales y, finalmente, el sonido. Un ronquido suave cerca. Abrió sus ojos dorados a un techo de madera desconocido. La luz de la mañana se filtraba a través de una pequeña ventana. Intentar sentarse le provocó un dolor agudo que le atravesó el costado, forzando un silbido entre los dientes. «Yo no haría eso si fuera tú», dijo una voz tranquila. León volvió la cabeza para ver acercarse a un hombre mayor con anteojos. El médico del pueblo. Detrás de él, desplomado en una silla y roncando suavemente, estaba Luffy, vendado pero luciendo mucho mejor que cuando León lo vio por última vez. «¿Cuánto tiempo?», preguntó León, con la voz ronca por el desuso. 2 días, respondió el médico, revisando los vendajes de León con las manos practicadas. «Perdiste una cantidad peligrosa de sangre. Esas heridas deberían haber sido tratadas de inmediato, no después de haber caminado kilómetros por el bosque». León hizo una mueca de dolor mientras el médico pinchaba un punto particularmente sensible. «Luffy necesitaba ayuda primero. Así que me reuní». La expresión del doctor se suavizó ligeramente. «Tu hermano no ha dejado esa silla desde que colapsaste. Los otros 2 solo se fueron a buscar comida». «Hermano». La palabra le pareció extraña a León. Él mismo lo había usado antes, pero escucharlo de otra persona lo hacía parecer más real. «El daño fue extenso», continuó el médico. «Múltiples heridas punzantes de algún tipo de arma con púas, desgarro de tejido muscular, pérdida significativa de sangre. Tienes suerte de estar vivo, jovencito». León asintió levemente. «¿Cuándo puedo moverme?». El doctor levantó una ceja. «Ansioso por deshacer mi trabajo. No por varios días al menos. Esas heridas se reabrirán si te esfuerzas». Un suave resoplido de la silla los interrumpió mientras Luffy se movía, frotándose los ojos. Cuando vio a León despierto, su rostro se iluminó como el sol atravesando las nubes. «León», gritó, lanzándose de la silla. «Estás despierto». «Hace. Sabo. Está despierto». El doctor apenas logró interceptar a Luffy antes de que pudiera abordar el cuerpo herido de León. «Cuidado. ¿Qué te dije sobre saltar sobre los pacientes?». Luffy se retorció en las manos del doctor. «Pero él ha estado durmiendo para siempre». Estaba preocupado. La puerta se abrió de golpe cuando Ace y Sabo entraron corriendo, claramente habiendo escuchado el grito de Luffy desde afuera. Ambos niños parecían inusualmente desaliñados, con círculos oscuros debajo de los ojos, que sugerían que no habían dormido mucho. «Finalmente te levantaste», dijo Ace, tratando de sonar informal a pesar del obvio alivio en su voz. Sabo dio un paso al frente, le faltaba el sombrero de copa y el cabello rubio sobresalía en ángulos extraños. «¿Cómo te sientes?». «Como si me apuñalaran varias veces y perdiera la mitad de mi sangre», respondió León secamente. Luffy, habiendo escapado del alcance del doctor, se acercó con cuidado a la cama. «Me salvaste», dijo, inusualmente serio. «Golpeas a todos esos malos tú solo». Los ojos de León se movieron brevemente hacia Ace, notando las emociones que cruzaban el rostro del niño mayor. Vergüenza, gratitud y algo más difícil de definir. «Eso es lo que hace la familia», dijo León simplemente. El momento fue interrumpido por la llegada de Makino, quien entró portando una bandeja de comida. Su amable rostro se iluminó cuando vio a León despierto. «Gracias a Dios», dijo, dejando la bandeja. «Todos hemos estado muy preocupados». El médico se excusó para ver a otros pacientes, dejando a los 4 niños con Makino. Ella ayudó a León a sentarse, apoyándolo con almohadas mientras hacía una mueca de dolor durante el movimiento.
Ustedes, muchachos, han sido muy misteriosos sobre lo que sucedió, comentó, vertiendo agua para León. ¿Algo sobre hombres malos en Gray Terminal? Solo algunos piratas que pensaron que podían empujarnos, respondió Sabo suavemente. No hay nada de qué preocuparse ahora. Makino parecía poco convencido, pero no presionó más. Bueno, necesitas comer para recuperar fuerzas, dijo, colocando un tazón de papilla de arroz ante León. Mientras comían, León observó a los demás. Algo había cambiado en su ausencia. Ace estaba más callado, Sabo actuó como mediador, evitando que Luffy se emocionara demasiado mientras mantenía la conversación. Y Luffy, a pesar de sus vendajes y su evidente incomodidad, parecía más feliz de lo que León lo había visto jamás. Todo el pueblo está hablando del incendio en Gray Terminal, mencionó Makino casualmente. Dicen que alguien quemó una vieja curtiduría con varios hombres adentro. León continuó comiendo sin reacción, aunque sintió los ojos de Ace y Sabo sobre él. Realmente aterrador, comentó Luffy con la boca llena de comida, aparentemente ajeno a la tensión. Menos mal que no estábamos allí. Makino sonrió indulgentemente ante el pobre intento de engaño de Luffy. Por supuesto. Solo tengan cuidado ahí afuera, todos ustedes. Hay gente peligrosa en este mundo. Después de que ella se fue, Sabo se volvió hacia León. La gente dice que un demonio con ojos dorados lo hizo, dijo en voz baja. Te llaman el diablo de ojos dorados en Gray Terminal. León se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. Un poco exagerado, pero bueno. Es exactamente lo que quería. Estás loco, murmuró Ace, pero había un toque de admiración en su voz. Loco increíble. Declaró Luffy, golpeando el aire e inmediatamente haciendo una mueca de dolor ante el movimiento. Los siguientes días pasaron en un patrón. El médico revisaba las heridas de León cada mañana, notando con cierta sorpresa su curación inusualmente rápida. Makino trajo comida y ropa fresca. Luffy seguía siendo una presencia constante, charlando interminablemente sobre todo. Sabo leía en voz alta libros que había tomado prestados, principalmente sobre navegación y el resto del mundo. Ace era el más impredecible, a veces sentado en silencio, otras veces intentando torpemente ayudar con agua o ajustando las almohadas de León. Cuando estaba solo, León puso a prueba sus límites, realizando pequeños ejercicios para mantener algo de fuerza sin reabrir sus heridas. Sabía por la evaluación del médico que el daño era significativo. El tejido muscular desgarrado tomaría tiempo para volver a unirse correctamente. Al sexto día, el doctor finalmente cedió a las persistentes peticiones de León. Puedes regresar a donde sea que llames hogar, dijo, aplicando vendajes nuevos. Pero sin entrenamiento, sin peleas, sin levantar objetos pesados durante al menos otra semana. ¿Entiendes? León asintió, ya calculando cómo modificar su rutina para evitar estas restricciones. Lo digo en serio, insistió el médico, reconociendo la mirada en los ojos de León. Esas heridas eran profundas. Presiona demasiado y volverás aquí, o algo peor. Lo entiendo, respondió León. Gracias por su cuidado. Fuera de la casa del médico, León entrecerró los ojos ante la brillante luz del sol. Después de casi una semana en el interior, el aire libre se sentía extraño contra su piel. Dio un paso tentativo, luego otro, probando su cuerpo. ¿Estás bien?, preguntó Sabo, flotando cerca con Ace, ambos claramente listos para atraparlo si era necesario. Bien, respondió León, enderezando su postura a pesar del tirón del dolor en su torso. Luffy rebotó a su alrededor emocionado. Vámonos a casa. Dadan probablemente piensa que estamos muertos o algo así. Ella no lo hace, Ace respondió simplemente. Volví y le conté un poco de lo sucedido. Sin embargo, ella provocará una tormenta cuando volvamos. Me escapé antes de que pudiera llevarme la peor parte. ¿Volviste?, preguntó León, sorprendido. Parece que en realidad se tomó en serio mis palabras sobre pedir ayuda y avisar a los demás. Bien, Ace se encogió de hombros, evitando el contacto visual. Alguien tenía que hacerlo. Ella envió a Dogra a buscarnos cuando no volvimos esa noche. Lo encontré buscando cerca de la Gray Terminal. ¿Le contaste todo?, preguntó Sabo, preocupado en su voz. Suficiente, respondió Ace.
que Luffy se lastimó, que ambos se estaban quedando en la casa del médico en Fosa. No sobre el resto. El paseo por la aldea de Fosa atrajo miradas curiosas de los aldeanos que habían escuchado rumores sobre las lesiones de los niños. León mantuvo un ritmo constante, negándose a mostrar debilidad a pesar de la creciente fatiga en sus músculos. Ace y Sabo lo flanqueaban como guardias, mientras Luffy corría hacia adelante, ocasionalmente retrocediendo cuando llegaba demasiado lejos. El sendero del bosque se extendía ante ellos, pareciendo mucho más largo de lo habitual. Lo que normalmente sería un viaje fácil, se convirtió en una prueba de su resistencia. León manejó cuidadosamente su respiración, concentrándose en cada paso en lugar de en la distancia restante. Podemos descansar si es necesario, ofreció Sabo en voz baja después de haber estado caminando durante una hora. León negó con la cabeza. Estoy bien. Estás pálido, observó Ace sin rodeos. Antes de que León pudiera responder, Luffy gritó desde adelante. Oye, mira este extraño error que encontré. Tiene piernas súper largas. La distracción conveniente le permitió a León hacer una pausa sin admitir debilidad. Estos descubrimientos ocurrieron una cantidad sospechosa de veces a lo largo de su viaje, siempre cuando la respiración de León se había vuelto más fatigosa o sus pasos menos firmes. Dadan envió a Magra ayer también, mencionó Ace durante uno de esos descansos, observando cómo León tomaba el control de su respiración. Quería saber cuándo volverías. Ella lo ha sido, diferente desde que le conté lo que pasó. ¿Diferente cómo? Preguntó Sabo. La expresión de Ace era difícil de leer. Más silencioso. Seguía mirando tu lugar vacío durante las comidas. Haz que Dogra airee tu colchoneta para dormir todos los días. Para cuando se acercaron al escondite de Dadan, el sol se estaba poniendo, pintando el bosque de oro y ámbar. La camisa de León se le pegaba a la espalda por el sudor, y cada paso requería una cantidad decente de esfuerzo, pero lo había logrado sin colapsar ni reabrir sus heridas. La puerta del escondite se abrió de golpe antes de que llegaran, revelando la imponente figura de Dadan. Por fin. Ella rugió, aunque su voz contenía más alivio que ira. ¿Tienes alguna idea de lo que ha sido esperar a que aparecieran los mocosos? Lo siento, Dadan-san, chirrió Luffy, sin sonar arrepentido en absoluto. Estábamos en casa del médico porque León se lastimó salvándome de los malos piratas. Dadan entrecerró los ojos mientras asimilaba la apariencia de León, la forma cuidadosa en que se sostenía, la palidez de su piel. Ace no estaba exagerando por una vez, murmuró, luego más fuerte. Ven aquí, ordenó, haciéndose a un lado. Magra. El mocoso rubio ha vuelto y parece la muerte. Adentro, los bandidos trabajaban rápido. Dogra organizó rápidamente un lugar cómodo con mantas adicionales. Magra apareció con agua y comida. Incluso los otros bandidos parecían preocupados, ofreciendo incómodas palabras de bienvenida. Hemos estado preparando su lugar, dijo Dogra, esponjando innecesariamente una almohada. Dadan nos hizo limpiarlo todos los días. No lo hice. Dadan protestó demasiado fuerte. Se estaba poniendo mohoso. No puede hacer que el mocoso se enferme más. Escuchamos rumores, Dogra le explicó en voz baja a Sabo mientras los demás acomodaban a León. Sobre lo que pasó en Gray Terminal. Sobre lo que hizo. Sabo asintió levemente. La mayoría de ellos probablemente sean ciertos. Esa noche, mientras comían alrededor del fuego, León observó los sutiles cambios. Los bandidos lo trataron con un nuevo respeto teñido de cautela. Ace seguía mirándolo cuando pensaba que León no estaba mirando. Luffy se había posicionado más cerca de lo habitual, como si le preocupara que León pudiera desaparecer. La propia Dadan seguía encontrando excusas para pasar junto a todos ellos, cada vez haciendo una pausa para ajustar bruscamente la manta de León o empujar más comida hacia él y Luffy con comentarios bruscos sobre la necesidad de volver a poner un poco de carne en esos huesos. Después de la cena, mientras los demás se preparaban para dormir, Luffy de repente puso de pie su expresión seria. He estado pensando, anunció, llamando la atención de todos. Deberíamos convertirnos en verdaderos hermanos. Ace levantó una ceja. ¿De qué estás hablando? Escuché a Dadan hablar de eso una vez. Luffy continuó emocionado.
Las personas que comparten sake se convierten en hermanos de por vida. Sabo parecía intrigado. ¿Estás hablando de una ceremonia de hermandad? ¿Sí? Necesitamos tazas especiales y la bebida especial y decimos palabras especiales y luego somos hermanos por los siglos de los siglos. Los ojos de Luffy brillaban de entusiasmo. ¿Dónde obtendríamos exactamente el sake? Se preguntó prácticamente. La sonrisa de Luffy se volvió traviesa. Dadan tiene mucho escondido detrás del gran barril en la sala de almacenamiento. La he visto conseguirlo. León observó este intercambio con leve diversión. Parece que esta vez, es Luffy quien menciona la idea en lugar de Sabo. ¿Qué piensas, León? Preguntó Sabo. Podría ser significativo, respondió León con cuidado. Aunque no disfruto particularmente del alcohol. Siempre le disgustó la idea de perder el control. Luffy rebotó hacia el lado de León. Pero tenemos que hacerlo. Todos nosotros. Para ser verdaderos hermanos. No estoy seguro, Vegan, comenzó León. Luffy inmediatamente desplegó su arma secreta de par en par, ojos suplicantes que de alguna manera lograron parecer imposiblemente tristes y esperanzados simultáneamente. Por favor. No estará bien sin ti. León suspiró, reconociendo la derrota. Bien. Una taza. No más. ¿Sí? Luffy vitoreó, golpeando el aire. Mañana al atardecer. Tiene que ser el atardecer porque eso es más ceremonial. Sugirió Sabo. ¿Sí? Eso. Al día siguiente hicieron preparativos secretos. Ace y Sabo se escabulleron para encontrar la ubicación perfecta, y finalmente seleccionaron un acantilado con vista al océano. Luffy se nombró a sí mismo coordinador de distracciones, manteniendo a Dadan ocupada con interminables preguntas mientras los demás localizaban su alijo de sake. León, aún limitado por sus heridas, se centró en hacer tazas con pequeños trozos de madera. Sus primeros intentos fueron torpes, sus manos aún no estaban lo suficientemente firmes para un buen trabajo. La frustración se acumuló cuando descartó el tercer intento deforme. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Sabo, volviendo de su misión de exploración. León negó con la cabeza. Me las arreglaré. A media tarde, finalmente había producido 4 copas aproximadamente iguales, cada una tallada con un símbolo simple. Un as de espadas, un sombrero de copa, un sombrero de paja y una espada. Simple, pero encajaba. A medida que se acercaba el atardecer, los 4 muchachos se escaparon del escondite, Ace cargando cuidadosamente la botella de sake prestada envuelta en tela. Siguieron el ejemplo de Sabo a través del bosque hasta el acantilado que él ya se habían seleccionado. La vista que los recibió fue impresionante. El océano se extendía interminablemente ante ellos, reflejando la puesta de sol en reluciente oro y carmesí. Una suave brisa transportaba el aroma salado del mar, y los pájaros distantes llamaban cuando regresaban a sus nidos. Es perfecto, dijo Sabo en voz baja. Luffy había recogido flores silvestres, que ahora colocaba en círculo en el suelo. Para la ceremonia, explicó seriamente. Se sentaron con las piernas cruzadas alrededor del círculo de flores de Luffy. Ace, asumiendo el papel de mayor, descorchó la botella de sake y la sostuvo con reverencia. Cuando los hombres beben sake juntos, comenzó, con una voz inusualmente formal, se convierten en hermanos. No por sangre, sino por elección, que es más fuerte. León colocó las 4 copas de madera en el centro de su círculo. Hice esto para nosotros. Cada una está marcada para su dueño. Los demás recogieron sus respectivas tazas, examinando las sencillas tallas, gustándoles. Esta es una promesa, continuó Sabo, retomando la explicación. Que compartimos la alegría y el dolor de los demás. Que no importa a dónde nos lleve la vida, seguimos conectados. Que siempre estaremos juntos. Luffy agregó con entusiasmo. No importa qué. Ace vertió sake cuidadosamente en cada taza, el líquido transparente captaba la luz del atardecer. Cuando llegó a León, hubo un momento de vacilación. Solo una taza, le recordó León, a lo que Ace asintió. Con todas las copas llenas, las levantaron hacia el centro de su círculo. Desde este día, declaró Ace, somos hermanos. Hermanos. Los demás se hicieron eco. Luffy bebió el suyo de inmediato, luego hizo una mueca ante el sabor amargo. Bli.
Es asqueroso. Sabo bebió su sorbo con más cautela, pero aún hizo una mueca. Eso es, fuerte. León tomó el sorbo más pequeño posible, manteniendo su promesa mientras cumplía con el ritual. El líquido le quemó la garganta, esparciendo calor por el pecho que tenía poco que ver con el alcohol y más con el momento en sí. Ace vació su copa por completo, observando a los demás con inusual suavidad en su expresión. Mientras el sol desaparecía por debajo del horizonte, se quedaron en el acantilado, hablando de sueños y aventuras. La energía infinita de Luffy disminuyó gradualmente a medida que la pequeña cantidad de alcohol afectó su sistema. Sabo se volvió filosófico, discutiendo la libertad y el significado de la familia. El océano es tan grande, murmuró Luffy adormecido, recostado sobre la hierba. Vamos a verlo todo algún día, en una hora. Tanto Luffy como Sabo habían sucumbido al sueño, su suave respiración se unía al ritmo de las olas de abajo. Las estrellas emergieron, pintando el cielo con brillantes puntitos de luz. León y Ace permanecieron despiertos, sentados en un cómodo silencio mientras la noche se apoderaba por completo del mundo que los rodeaba. La botella de sake estaba entre ellos, todavía medio llena. Después de varios minutos, Ace lo alcanzó. Otro. Él se ofreció, sosteniéndolo hacia la copa de León. León vaciló, luego extendió su copa. Solo una más. Ace llenó ambas tazas, con una leve sonrisa jugando en sus labios. Nunca pensé que vería el día en que el perfecto León falte a su palabra. No soy perfecto, y no prometí nada, respondió León, tomando un sorbo. La segunda copa bajó más fácilmente que la primera, esparciendo calor por sus extremidades. Bebieron en silencio un rato, mirando las estrellas. El alcohol aflojó gradualmente algo en ambos. La tensión se drenaba de los hombros, y las expresiones se volvían menos cautelosas. ¿Por qué lo hiciste? Ace finalmente preguntó, su voz se cayó en la oscuridad. Salva a Luffy así. Podrías haber muerto. León consideró la pregunta. Él es mío para protegerlo ahora, respondió simplemente. Todos ustedes lo son. Ace lo estudió durante un largo momento antes de lanzar una tercera ronda. El alcohol definitivamente los estaba afectando ahora. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo Ace, mirando fijamente a su taza. Lo acabas de hacer, respondió León con un humor poco característico. Ace resopló, luego volvió a ponerse serio. ¿Qué harías tú? Comenzó, luego hizo una pausa, reuniendo coraje. ¿Qué harías si Gold Roger tuviera un hijo? León mantuvo su expresión neutral, aunque internamente había estado esperando este momento. Depende del hijo, supongo. ¿Y sí? La voz de Ace bajó aún más. ¿Y si fuera yo? La pregunta flotaba en el aire nocturno entre ellos. León tomó otro sorbo antes de contestar. Entonces seguirías siendo tú, Ace, dijo simplemente. El mismo hermano molesto y terco que está sentado aquí ahora. Después de todo, es parte de quien eres. La cabeza de Ace se levantó bruscamente, con los ojos muy abiertos por la conmoción. ¿No te sorprende? León se encogió de hombros ligeramente. Lo descubrí hace un tiempo. ¿Cómo? Vi tu historia de fondo en mi vida pasada como un anime, pensó León para sí mismo, pero no iba a decir eso. No eres exactamente sutil, respondió León. Ir a bares y preguntar qué piensa la gente sobre Roger teniendo un hijo y luego enojarse cuando insultan a este hipotético niño. Además, explica por qué Garp te acogió. Él no culparía a un niño inocente por las acciones de su padre. Ace lo miró incrédulo. ¿Lo sabías todo este tiempo? ¿Y nunca dijiste nada? ¿Nunca me trataste de manera diferente? ¿Por qué lo haría? Preguntó León genuinamente. Tú no eres Roger. Tú eres Ace. Algo en la expresión de Ace se quebró por un momento. Rápidamente drenó su taza, usando el movimiento para ocultar su rostro. ¿Qué hay de ti? Preguntó después de componerse. ¿A qué te refieres cuando dijiste que entendías lo que es ser odiado? Sentir que todo el mundo está en tu contra. León miró las estrellas y pensó. Pensó en su verdadera herencia como hijo de Miyauki, nieto de Inu, la sangre del mayor opresor del mundo fluyendo por sus venas. Pensó en Luffy, llevando la voluntad de D, la voluntad heredada de Joiboy y Nika. ¿Qué significaba eso exactamente para alguien como él, la sangre de Inu?
Él era el nieto del diablo de este mundo, y generaciones de personas heredaron la voluntad de los demás de ir en contra de su abuelo y los celestiales. Desearía el mundo, el clan de todos, su muerte si lo supieran. ¿Qué significa siquiera heredados era? ¿Es simplemente tener deseos similares a los de nuestros predecesores? ¿O es Luffy literalmente la reencarnación de Joy y Nika? Si es así, ¿significaría esto que algún día Luffy lo querría muerto? La idea sonó en cierto sentido estúpida, ya que es el maldito Luffy, estamos hablando aquí, pero cuando Nika y Joy se mezclan, no se sabe mucho sobre ellos. Este mundo ya es un universo alternativo por el mero hecho de su existencia. Hay cosas de las que simplemente no podía estar seguro hasta que él mismo encontró las respuestas. Por eso lo necesitaría, Nico Robin. Necesito descubrir la verdad sobre el siglo vacío, y la historia del abuelo y Joy. Todos tienen sus secretos, Ace, dijo León finalmente, con la voz suave en la oscuridad. Ace se inclinó hacia adelante, el alcohol lo hizo más persistente de lo habitual. Pero te dije el mío. Es justo que me digas la tuya. No me lo dijiste, corrigió León con una sonrisa. Lo descubrí yo mismo. Eso no, Ace farfulló indignado. Es el pensamiento lo que cuenta. Aún así lo compartí contigo. ¿Lo hiciste ahora? León levantó una ceja, divertido por la expresión frustrada de Ace. ¿Sí? Y ahora tienes que decírmelo. Ace insistió, gesticulando tanto que casi derrama su bebida. ¿Es código hermano o algo así? ¿Código hermano? León repitió, incapaz de reprimir una risita. ¿Sí? Los hermanos no guardan secretos. Ace declaró con certeza de borracho. Conservaste el tuyo durante años, señaló León. Eso es diferente. Te lo estoy diciendo ahora. Después de que ya lo supiera. León. La exasperación de Ace era cómica, su rostro enrojecido por el alcohol y la frustración. León se rió suavemente, sorprendiéndose incluso a sí mismo con el sonido genuino. Miró dentro de su taza, agitando el líquido restante antes de beberlo de una vez. Bien, admitió. El abuelo me dijo que mi padre es un poderoso espadachín con muchos enemigos. Si se enteraban de mí, intentarían usarme o matarme. Por eso estoy aquí, bajo la protección de Garp. Ace absorbió esta información con una seriedad exagerada, asintiendo repetidamente. Luego, con la repentina decisión del borracho, se puso de pie, balanceándose ligeramente mientras encontraba el equilibrio. Bueno, declaró en voz alta, señalando a León. Como tu hermano mayor, te protegeré de ellos. Nadie lastimará a mi hermano. Las palabras, tan honestas a pesar del hecho de que Ace ni siquiera sabía cuán limitado era lo que sabía, crearon una sensación cálida en el pecho de León que no se debía enteramente al saque. Primero tendrás que ser más fuerte que yo, bromeó. La expresión de Ace cambió a indignación. Ya soy tan fuerte como tú. Los dos sabemos que eso no es cierto, respondió León encogiéndose de hombros. Me he estado conteniendo. ¿Qué? La indignación de Ace fue inmediata. No lo has hecho. Tú también, respondió León, incapaz de resistir el intercambio infantil. Con un gruñido de desafío, Ace se lanzó hacia León, derribándolo al suelo. A pesar de sus heridas, León se rió mientras luchaban en la hierba, Ace tratando de inmovilizarlo mientras León evadía fácilmente. La conmoción despertó a Luffy, quien inmediatamente se unió a la refriega con un grito emocionado. Luchando. Yo también quiero jugar. Sin dudarlo, Luffy se lanzó al combate de lucha libre, alineándose automáticamente con León contra Ace. Oye. 2 contra 1 no es justo. Ace protestó, tratando de defenderse de ambos hermanos. Sabo. Llamó a la rubia todavía atontada. Ayúdame aquí. Sabo parpadeó somnoliento, observando la masa enredada de extremidades con confusión. Por un momento, pareció inclinado a volver a dormirse, pero luego se encogió de hombros y se zambulló en la pila. Ace y Sabo contra León y Luffy. Declaró, agarrando a León con una llave de cabeza. Los 4 hermanos lucharon bajo la luz de las estrellas, sus risas resonaron a través del acantilado y sobre el océano. León, a pesar del dolor de sus heridas, se encontró disfrutando genuinamente del momento, este momento simple y feliz.
Por ahora, los secretos y cualquier otra gran mierda en este mundo podrían esperar. Esta noche, eran simplemente hermanos, familia. Y eso, decidió León cuando el codo de Luffy lo atrapó accidentalmente en las costillas, valió un poco de dolor.